Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a las autoridades de CRA por la amabilidad que han tenido de invitar a la Bolsa de Comercio de Rosario a analizar los temas de competitividad, de infraestructura y logística que afectan al sector y cuál es la agenda de temas que consideramos que son importantes que el sector tenga presente. En primer lugar, quiero dejar el saludo de nuestro presidente, don Alberto Padoan, que en este momento se encuentra en el exterior y que ese es el motivo, con una agenda de la Bolsa no ha podido estar acá. Bueno, vamos a ver. Sí. Bueno, cuando recibimos la invitación, vamos a tratar de ir rápidamente con los temas. Lo primero que pensamos es qué era lo que podía ser importante para ustedes en materia de transporte, de competitividad y en los temas de infraestructura. Y nos parece interesante que podamos, en 6 o 7 puntos, resumir aquellas cuestiones que humildemente desde la Bolsa de Comercio de Rosario consideramos que son temas claves para el sector en los próximos 5 años. Hay una serie de temas que tienen que ver con el sector, con el transporte ferroviario de cargas, el tema del Open Access, lo que tiene que ver con la participación público-privada, lo que tiene que ver con la finalización del contrato de hidrovía, son todos temas que le pegan directamente al productor agropecuario y que le va a pegar a través de los costos de transporte y logística, concretamente en el bolsillo del productor. Razón por la cual creemos que esta agenda de temas debe ser la agenda que el sector tiene que tener muy presente en los próximos 5 años en Argentina. Existen otros temas importantes que preocupan al productor, no menos importantes, como el caso, por ejemplo, de caminos rurales, que es otro de los temas que habitualmente sufre. Pero vamos a tratar de mirar estos porque son temas muy gruesos y temas que caen en los próximos 5 años y que definen las reglas de juego en los temas de transporte y de logística en la República Argentina. Bueno, primero vamos a hacer un recorrido rápido para ver las magnitudes de las cuales estamos hablando en materia de cargas. ¿Qué es hoy Argentina en materia de transporte de cargas? Las cifras que tenemos son cifras importantísimas. Fíjense, estamos estimando aproximadamente unos 410 millones de toneladas de transporte anual en camión, de los cuales, como ustedes pueden ver ahí, granos y minería son los 2 rubros más importantes. En granos tenemos casi 137 millones de toneladas de los casi 410 millones de toneladas que pasan por todas las rutas argentinas anualmente. En ferrocarril el transporte de cargas en Argentina está en el orden de las 19 millones de toneladas. El 61% de estos 19 millones son granos, harinas y productos agroindustriales. Esto para que tengamos en cuenta la magnitud de la importancia que tiene la demanda de todos ustedes en el transporte por ferrocarril en nuestro país. Esto, bueno, también para ver el contexto, no nos toca a nosotros, el transporte aéreo de cargas es muy chiquito, lógicamente porque el transporte aéreo lo que lleva es cargas de pequeño tamaño, pero de gran valor agregado. Las cifras muestran 212.000 toneladas, Argentina tiene 212.000 toneladas en el año de transporte aéreo, donde está el transporte internacional, exportaciones e importaciones, y el doméstico y de correo. Acá el problema central es que todo esto está concentrado en Ezeiza, pero no es un tema que nos afecte a nosotros directamente al sector agropecuario o al sector agroindustrial. Bueno, la hidrovía Paraná-Paraguay. Fíjense, allí está marcado, en ese tramito que va desde Corumbá, en Brasil, hasta el Gran Rosario, hoy hay un movimiento de casi en el año 21 millones de toneladas, de las cuales los rubros principales, lógicamente soja, derivados, harinas, aceites, que tiene que ver con la excelente producción que ha tenido Paraguay en los últimos tiempos. Nosotros, por errores propios, hicimos crecer la industria oleaginosa paraguaya. Bueno, acá está el reflejo. Hoy por hoy tenemos casi 21 millones de toneladas que se mueven en ese tramo, de los cuales casi 11 o 12 millones de toneladas son granos, soja, harina de soja y aceite de soja. Bueno, pero ¿qué pasa del Gran Rosario hacia abajo? ¿Cuál es el movimiento de granos, harinas y aceites?
Yo por lo general le cargo muchas cosas a las diapositivas, a las transparencias, pero porque me parece que después ustedes pueden chequear los números. Ahí tienen ustedes los distintos nodos portuarios en ese tramito que va desde el Gran Rosario hacia el océano. En un año como el 2017, que fue un buen año, tuvimos 72 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, de los cuales casi el 80% salen lógicamente del nodo portuario Gran Rosario. Y la friolera suma de casi 4.500 buques que andan dando vuelta en ese tramo, cosa que habitualmente es una cifra que llama poderosamente la atención, y esto ha sido la actividad de ustedes traducida a granos, harinas y aceites, es lo que hoy por hoy Argentina saca concretamente en este tramo desde las terminales de Gran Rosario y otras terminales como Ramallo, San Nicolás, etc. Bueno, contenedores. El movimiento de contenedores para mirar las cargas completas, ahí lo tienen ustedes. Argentina operó prácticamente en el 2016 1.700.000 contenedores. El 80% los mueve, lógicamente, las terminales portuarias que están ubicadas en el puerto de Buenos Aires, que allí tienen el detalle. En segundo lugar está Zárate y Ushuaia. Pero fíjense concretamente que la importancia de Buenos Aires y Zárate es central en materia de movimientos de contenedores, superando incluso al nodo portuario Bahía Blanca. Bueno, concretamente, si uno mira este pantallazo de lo que son las cargas en Argentina y esas 72 millones de toneladas que van desde el Gran Rosario hacia el océano, las dejamos de lado para no duplicar el cómputo, porque eso viene por camión a los puertos de Gran Rosario, de allí se suben a los buques y de allí automáticamente sale. Para no duplicar eso, sumemos el transporte automotor en Argentina, el transporte fluvial en el norte, desde Brasil hasta el Gran Rosario, las cargas ferroviarias y las cargas aéreas, y tenemos la friolera suma de 450 millones de toneladas de cargas, concretamente en todo el país. Todas las políticas y la agenda de temas que viene ahora miran hacia el lado granario, pero todas tienen una incidencia y un impacto sobre la totalidad de las cargas que están marcadas aquí. Bueno, ahí tienen ustedes un pequeño detallecito. En todo el territorio nacional está el movimiento por camión de las 410 millones de toneladas y puntualmente tienen el detalle de dónde está localizada geográficamente toda esa carga que opera Argentina anualmente. Bueno, ¿cuál es la agenda de temas que consideramos que es importante tener en cuenta? Ahora miramos más hacia el tema granos, harinas, aceites, carnes, pero miremos concretamente el conjunto de temas que se vienen en estos 5 años y que creo que son temas que el sector va a tener que ocuparse, que va a tener que seguir y que va a tener que ponerle la lupa encima. El primero de ellos es la iniciativa del Gobierno Nacional de sancionar una ley de contratos de participación público-privada. Ahora vamos a ver, el Gobierno ha hecho una serie de licitaciones de corredores viales. Esos corredores viales son centrales para que ustedes, la producción granaria principalmente, vaya a parar a las terminales portuarias, a los 3 nodos portuarios que tiene Argentina, Bahía Blanca, Quequén y el Gran Rosario. El otro tema es: se vencen las concesiones ferroviarias. 2021, 2022, 2023 vencen las concesiones ferroviarias. El gobierno ha decidido implementar un sistema nuevo, el Open Access. Vamos a ver ahora en un ratito de qué se trata eso y por qué es importante para ustedes. El tercer punto, vence el dragado y balizamiento de la empresa concesionaria en el río Paraná, que tiene a su cargo el concesionamiento desde confluencia en el río Paraná hasta el océano. De aquí sale el 80% de las exportaciones de grano, harinas y aceite de Argentina. Justo esto vence en los próximos 5 años. Otro tema importante para no perder de vista, y que es un acierto de alguna manera del gobierno, si bien había un decreto posterior del gobierno anterior, es la aparición de los bitrenes y la aparición de los escalables. Ese es un tema también que es una agenda que tiende a crecer y que va a permitir bajar los costos de transporte y logística. El otro tema que subsiste, la problemática del transporte de granos en el norte. Los productores en el norte viven con esta problemática, ahora vamos a verla concretamente. Relacionado con esto está la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas en el tramo Joaquín B. González
y Aviateray, y el otro, el transporte de cabotaje de granos desde Resistencia hasta Rosario. Creemos que este es el conjunto de temas, hay otros más, pero en los cuales me parece que el sector debería mirar. Miremos el primero, la participación público-privada. Bueno, frecuentemente planteamos la siguiente cuestión. Argentina, para sacar sus granos convertidos en harinas y en aceite, tiene 3 nodos portuarios. Rosario, de donde sale el 78% de las exportaciones, Necochea, el 7%, y Bahía Blanca. Todo el entramado de rutas que vayan a parar a estos 3 nodos portuarios es central para bajar el costo de transporte y logística y es central para la rentabilidad y para los precios netos que van a obtener los productores agropecuarios. Allí tienen ustedes lo que hizo el gobierno. El gobierno licitó un total de 7 corredores viales. Tienen ustedes allí las rutas que comprenden cada corredor y tienen los adjudicatarios. El gobierno ya adjudicó cada uno de esos corredores a esas empresas. Ahora, cuando uno mira las rutas, en todas esas rutas o van a tributar o van a descargar cargas en el Gran Rosario o van a descargar cargas concretamente en Bahía Blanca y Quequén. Por lo tanto, este es un tema central que hoy tiene un problema, que ahora lo vamos a ver, que el gobierno está tratando de resolver. Los corredores son estos, ahí está el corredor E y el corredor F que tiene que ver con Rosario, ya están adjudicados, ya están las empresas, pero hay 2 corredores en los que nosotros insistimos muchísimo y bueno, no es que insistamos porque la bolsa nuestra sea de Rosario, sino porque la problemática, Rosario recibe 55 millones de toneladas de grano todos los años y la reciben a través de estos 2 corredores, el corredor E y el corredor F, en los cuales tienen la autopista Rosario-Buenos Aires, la autopista Rosario-Córdoba y la ruta 33. Bueno, y esto tiene que ver con los problemas que tiene Rosario. Rosario tiene hoy por hoy, en el mundo, no hay otro lugar de donde salga tanta soja convertida en poroto, harina y aceite. Ahí tienen ustedes el ranking. Rosario le gana al Golfo de México y Rosario le gana a los nodos portuarios brasileños. Es el lugar donde más sale soja o harina o subproductos en el mundo. Y los problemas de Rosario tienen que ver con la congestión. 2 millones de camiones que entran y 2 millones de camiones que salen. 55 millones de toneladas de granos que vienen allí. Todo este proceso, ahora con una iniciativa del gobierno, con el sistema nuevo, STOP, donde va a haber sistemas de cupo para los camiones, se trata de buscarle un ordenamiento. Pero este sector nuestro necesita esas obras de infraestructura. Y el corredor E y el corredor F son cruciales. Y disculpen el golpe bajo, pero ¿por qué insistimos tanto? Porque esto es moneda corriente en la Ruta Nacional A012. Información de la capital, cada tanto tenemos esto que ven ustedes acá, accidentes, pérdida de vidas humanas, en una ruta que tiene 2 carriles y que comunica a los puertos del norte y a los puertos del sur, de donde van a parar las 55 millones de toneladas que les comenté. Bueno. Hoy por hoy hay que ver cómo se dilucida esta problemática. El gobierno nacional, a partir de las cosas que pasaron en los últimos tiempos, está teniendo un problema con el sistema de financiación. Los bancos extranjeros tienen que financiar a las empresas que han sido adjudicatarias. Hoy, producto de la realidad imperante, hay una serie de inconvenientes. El gobierno está tratando de solucionar con un fideicomiso cuyo fiduciario podría ser el vice, de manera tal que la plata de los bancos extranjeros vaya a parar ese fideicomiso y ese fideicomiso termine financiando la ejecución de las obras. Esto no está zanjado, esto creo que es un tema que para las entidades empresarias es clave ver cómo termina. El gobierno trabaja actualmente en la búsqueda de una solución. El Open Access. Bueno, lo que decíamos anteriormente, a Argentina le quedaron 3 concesiones ferroviarias. La del nuevo Central Argentino, importante para traer granos desde el norte al Gran Rosario. La de Ferroexpreso Pampeano, trae casi 2,7 millones de toneladas de granos a Bahía Blanca. Y la de Ferrosur Roca, importante para materiales de construcción aquí en provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿el gobierno qué ha hecho?
El gobierno contrató una consultora, Bain Consultores, esa consultora lo asesoró y ahora ha decidido cambiar el sistema, ir a un sistema de Open Access. ¿Qué significa el sistema de Open Access? ¿Qué miró el gobierno de alguna manera y qué mira la consultora que lo asesoró? Las cargas ferroviarias en los últimos años vienen cayendo. Argentina llegó a tener en el año 48 cerca de 45.000 kilómetros de vía férrea. Hoy tenemos operando apenas 19.000. Hoy estamos transportando 19 millones de toneladas. Llegamos a transportar 45 millones de toneladas de carga. La caída en las cargas ferroviarias, en todos los indicadores, en las toneladas kilómetro, y los problemas centrales que tienen, decidieron el gobierno a cambiar este sistema. Lo que ustedes tienen ahí es la información que el ministro Dietrich elevó hace poquito cuando el gobierno decide avanzar con el Open Access. ¿En qué consiste concretamente el Open Access? El Open Access, en líneas generales, consiste en esto. Las vías ferroviarias las toma un grupo empresario, ese grupo empresario las hace nuevas, las vías, las mantiene y al mismo tiempo maneja la circulación de las mismas. Y del otro lado van a aparecer operadores comerciales que van a ser dueños de los vagones, del material tractivo, y se van a transportar sus propias cargas o van a prestar servicios a terceros. O sea, hay una división entre aquel que tiene las vías y las mantiene y las rehabilita, de aquel otro que viene por el otro lado y se ocupa de toda la operación, maneja el trencito, lleva el trencito de origen y destino y lleva las cargas, o carga propia o carga de tercero. Esto no es un tema menor, no es un tema menor porque impacta principalmente, siempre decimos cuando le damos clase a los alumnos de comercialización de grano, que Dios vino a ver a la Argentina. ¿Por qué? Porque en esos 3 nodos portuarios, siempre digo lo mismo, agarra uno un compás en Bahía Blanca, en Quequén y en Rosario, y barre y arma como una especie de círculo, ahí uno tiene el 80% de la producción de granos de Argentina. Argentina tiene una gran suerte, tiene cerca la producción de grano. El problema es el norte. El problema es el norte argentino que necesita servicios eficientes porque tiene 700, 800, 1.150 kilómetros. Bueno, el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene decidido a través de ADIF, la empresa de la sociedad anónima que tiene a su cargo la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, va a licitar una consultora que va a definir cómo va a ser el Open Access. Pero todavía no está dicha la última palabra. Hay un esquema tentativo de corredores, que son esos que ustedes tienen allí, de casi 10.000 vías, pero este me parece que es un tema central, a pesar de que a 500 kilómetros tenemos la producción de granos, hay mucha producción en ese sector que también es conveniente bajarla en ferrocarril. Creo que este es un tema que hay que seguir de cerca para ver cómo evoluciona. Bueno, y también se concentra en estos 5 años que se vienen la finalización de la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima. Hidrovía tiene desde Confluencia, donde se junta Paraná y Paraguay, se juntan los 2 ríos, desde allí tiene la concesión del dragado y balizamiento hasta el océano. Tema central para Argentina por esta cuestión que decimos, bajan 21 millones de toneladas desde Paraguay principalmente y Bolivia, y hay 72 a 75 millones de toneladas que salen al exterior y le dan a Argentina 25.000 millones de dólares de una exportación de casi 54.000. Es clave esta licitación, hay que seguirla. Del lado de la Bolsa de Rosario, la Bolsa se ha unido a la Cámara de Puertos Privados, a la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo. Hay todo un grupo con el gobierno de Santa Fe y los entes nacionales, están preparando un documento para acercarle al gobierno con la opinión de cuáles son las cosas que deberían tenerse en cuenta en esta licitación. Pero esto acá es central para el precio final de los productores. Ineficiencias en un sistema de licitación de este tipo van a impactar sobre el precio que reciben ustedes como productores. Bueno, un gran avance es este tema de los bitrenes y los escalables. Concretamente, los escalables, ¿en qué consiste? Los mismos camiones que tienen hoy o distintos pueden agregar un eje más
ese eje más puede cargar 5.000 a 7.000 kilos más, o de lo contrario lo que autorizó el gobierno, que son los bitrenes, que pueden cargar un peso bruto de 75.000 toneladas. A ver, ahí tiene un estudio que hicimos nosotros, que está colgado en el informativo semanal de la Bolsa. Fíjense, en soja, un camión común en este momento puede llegar a cargar entre 28 y 32 toneladas. Con un bitren de 75.000 kilos, de 75 toneladas, soja, en vez de cargar 32, puede pasar a cargar casi 53 toneladas. ¿Cómo está esto hasta el momento? Bueno, las provincias tienen que adherirse a la ley nacional. Santa Fe todavía no tiene su ley, pero ayer sacó una resolución que la Ruta 21, donde están las terminales portuarias del sur, y la Ruta 90, salvo 2 puentes que tiene que ver Vialidad Nacional, estarían en condiciones de empezar a operar. Acá el problema es que son vehículos pesados, van a ir a parar a los puentes, y hay puentes que tienen capacidad, se bancan, un peso de 45 toneladas en la formación. Si queremos bitrenes 75, hay ciertos puentes que va a haber que cambiar. De todos modos, este es un tema que me parece que es importantísimo, por lo que ustedes tienen acá, en otro de los estudios veíamos, uno puede ahorrar casi un 30% de combustible, lo que implica que si uno trae mercadería del norte en un bitren, está ahorrando casi $3 sobre una soja de 300. Uno dice es poco, es un 1%, no, pero es todo lo que tracciona después en el resto de los componentes de costo. Este es un tema que creo que hay que mirar muy bien. Bueno, el tema de los granos en el norte argentino, tema recurrente, nosotros a veces aburrimos con este tema porque desde la Bolsa de Rosario insistimos, pero nosotros desde la Bolsa de Rosario insistimos porque toda la mercadería del norte, la salida natural por menor distancia son los puertos del Gran Rosario. Y ahí tienen ustedes una estimación de cuánta mercadería estaría llegando. Nosotros estamos estimando que hay 8 millones de toneladas de granos que están bajando en camión. Y por ferrocarril, entre el NSA y el Belgrano Cargas, podemos estar en 2,2 millones de toneladas. Pero hay 8 millones de toneladas que bajan en camión. Cuando hacíamos la estimación de la tarifa de flete hace un tiempito atrás, nos estaba dando 7,5 centavos de dólar la tonelada kilómetro bajar 800 kilómetros del norte. Hoy con la devaluación este valor ha cambiado. Este valor de casi 7,5 está bajando a 4,5. Pero es ficticio, porque después está todo el corrimiento de precios y de tarifa que puede haber después, con lo cual esto vuelve nuevamente a subir. De manera tal que la clave para traer estas 8 millones de toneladas es tener servicio ferroviario. Por eso es importante el Open Access y por eso es importante el desarrollo del sistema ferroviario en sí. Acá traemos algunas cifras, hicimos lo siguiente, miramos cuáles son los márgenes que le quedaron al productor después de esta última devaluación y cuáles son, y después del último aumento de flete, para que ustedes se den una idea. Alguien que está cerca de Rosario, a 150 kilómetros, tiene un peso, si hace soja de primera, el flete le representa un 6%. Pero si está a 800 kilómetros en el norte, hoy el flete le está representando un 11%, casi el doble. La problemática de los del norte es un tema importante. Si uno mira los costos del productor en distintas combinaciones, soja de primera, maíz de primera, haciendo trigo, soja de segunda o haciendo trigo y maíz, el productor del norte, el peso del flete es un 60 o un 70% más caro. El norte está sumamente comprometido y por eso este tema tiene relación con lo que ustedes tienen acá adelante, que es la necesidad también, no solamente del Open Access, sino lo que el gobierno está haciendo. La rehabilitación del Belgrano Cargas desde Joaquín B. González en Salta, baja a Viateray en Chaco y de Viateray baja al Gran Rosario. Yo tuve la suerte de estar hace un tiempito atrás y recorrí desde Joaquín B. González, Las Lajitas, me vine con el auto, a Viateray, Pozo Borrado y de ahí bajé. Muy interesante, se está trabajando en varios sectores, se está rehabilitando las vías de ferrocarril, hay unas máquinas impresionantes que son las que apisonan las vías férreas, se está trabajando y creo que en 2 o 3 años
esto va a estar terminado. Incluso los productores del norte, del departamento de Anta, en Salta, esperan que ya el año próximo puedan estar bajando formaciones de 10 vagones con 45 toneladas desde allí. Esto baja los costos de transporte, esto es importante para toda esta gente que está allí. Pero no quisiera, cuando hablamos de que es caro el flete camionero, no nos olvidemos que tampoco la situación de los camioneros es muy sencilla que digamos. Creo que es importante, en honor a la verdad, computarlo. Este es un estudio que se le encargó al IAPUCO, al Instituto Argentino de Profesor Universitario de Costos. Fíjense en los pesos que tienen los impuestos, los combustibles, los costos operativos en la tarifa camionera. Ellos tienen allí una renta al transportista de casi el 6%. Y cuando uno mira cómo aumentaron los rubros en los últimos tiempos, fíjense, combustible el año pasado aumentó un 30%, en estos 8 meses aumentó un 33%, en estos 8 meses los lubricantes aumentaron un 46%. Acá hay un impacto fuerte de los desequilibrios macro que tocan los componentes de costo y esto va a parar a la tarifa que ustedes pagan habitualmente. Bueno, y finalmente, hay un punto muy interesante, muy favorable, que está creciendo y que esto tampoco habría que olvidarse, que es, desde Barranqueras, Chaco, allá arriba de todos, hasta el Gran Rosario, se estaban transportando 200.000 toneladas de granos, soja, maíz principalmente, estaban bajando de todos los puertos que están ubicados allí, Puerto Vilela, Barranquera, Brugo, La Paz, bueno. Argentina ha llevado de casi 200.000 toneladas a casi 800.000. Está creciendo el transporte con barcazas en este tramo del río Paraná. Me parece que esto también es una agenda que hay que contemplar porque todas esas producciones que están ubicadas allí empiezan a bajar con costos de transporte más bajos, 1,5 centavos de dólar la tonelada kilómetro contra 4 del ferrocarril, contra 8 del camión. Esto también hacia la logística de estas zonas y hacia la baja de los costos de transporte. Bueno, es un recorrido rápido. Quedan otros temas, evidentemente hay muchas cosas que a ustedes les preocupa, pero nos parece que estos temas que son macro, que se venzan justo en 5 años, las 3 concesiones ferroviarias, que se venza justo también en estos 5 años la concesión de hidrovía y que se otorguen 7 corredores viales que tiran la mercadería en Bahía Blanca, ya estamos, en Bahía Blanca, en Quequén y en Rosario, son temas que ameritan estar arriba, son temas que tienen que ver con la baja de los costos logísticos de transporte que Argentina necesita por el valor de nuestras mercaderías, que no son valores no son cifras de alto valor agregado. Nosotros necesitamos estar muy finitos en materia de costos de transporte. Bueno, muchísimas gracias a todos.